Hola chicos, literatura 204. Hoy toca un premio Nobel, nada más ni nada menos. Y empezamos la novela, digamos, ya no la del exilio, sino la que permaneció en la península. Me refiero a Camilo José Cela, un personaje nada aburrido. Con él nada era aburrido, imposible aburrirse. Si quieres que te adelante algo de lo que creo yo, pues fue un hijo consentido de la nacido en la parte conservadora. Galicia es muy conservadora, aunque tiene también sus experiencias no conservadoras. Mm, nacido dentro del régimen, del franquismo, aunque él nació 20 años, digo, sí, 20 años antes de la guerra, o sea que le pilló ya con 20. Pero bueno, él ya se había definido claramente y se definió más luego. Y como consecuencia de ser el consentido, pues se hizo, pues como salen los consentidos, ¿eh? Eh, pendencieros, que lo tuvo, un poco estrafalario, provocador, zalamero. ¿Qué más podemos decir de los hijos consentidos? Atacado por lo exterior a la familia, es decir, por la otra parte. Pero a todo ello, que esas serían las cualidades o defectos generales de los consentidos, hay que añadir algo propio de él, que fue un auténtico genio de lo que hacía. Y que no, bueno, lo de genio lo voy a corregir, porque parece que genio es aquel que lo hace sin trabajo. Y es cierto, la definición de genio suele ser esa, la extremada facilidad con que pueden hacer arte. No, no, no. Él, un trabajador, un virtuoso del papel, del lápiz, de borrar, de tachar, de llenar el suelo de papeles arrugados y tirados y de correcciones constantes. Y luego un innovador. Su producción no tiene una unidad definida de estilo ni de tema. No, no, no. Él en cada novela quería hacer algo diferente de todo lo demás que había hecho él y que se hubiera hecho en la historia de la literatura. Y parece que lo consiguió bastante. En fin, rollos aparte, empiezo. Nace, bueno, primero, Camilo José Cela. El nombre de Camilo, interesantísimo. Su padre Camilo, su madre Camila, él Camilo, su hijo, el único que tuvo, Camilo. Es decir, o en Galicia hay muchísimos Camilos o la obra de San Camilo de Lelis, que no sé si vendrá ahí la divulgación del nombre de Camilo, ¿no? A su congregación se les llama Los Camilos, una congregación dedicada pues a la ayuda social mayormente en todos sus terrenos. No sé si en Galicia tuvieron varios centros, en Vigo sí, me consta que tenían y tienen. Pero vamos, que todos la familia Camilo, Camilo, Camilo. En fin, nace en Iria Flavia, el pueblo que para él debió significar mucho cuando sus últimas palabras, y me río, aunque sea en el lecho de muerte, porque él era así. Él era de causar
¿cómo se dice? Estridencia, sorpresa, alboroto. Bueno, pues en el lecho de muerte lo último que dijo es viva Iria Flavia, su pueblo. O sea, como diciendo, viva mi pueblo, que es una aldea de otro pueblo mayor que es Padrón, el pueblo famoso de los pimientos chiquititos. Los pimientos de Padrón, dice uno pica y otros no. Pues son curiosos porque te vas comiendo los pimentitos, están muy ricos, y de repente, ¡ay, este cómo pica! Irresistible, inaguantable. Los pimientos de Padrón. Bueno, dice, nace en el 16, año que tendremos que estar atentos, porque es interesante ver, cuando hablas de su historia y hablas de su vida y hablas de su obra, es interesante ver la edad que tenía en cada momento. Es que para comprender a una persona hay que tener en cuenta a qué edad dijo esto, a qué edad hizo lo otro. Porque una persona va variando mucho y normalmente lo hace respecto a la edad. Respecto a la edad. De sus primeros años no diremos nada. De los 1 a los 5 años tuvo muy poquita cuerda para poder hacer de las suyas. A los 5, de los 5 a los 10 se traslada a Vigo, donde ya haría pues travesuras, porque nada más a continuación se va a Madrid y antes de me meter con la vida, doy un poquito más en la genealogía, en Padrón, en la provincia de La Coruña, en provincia de La Coruña. Su padre, Camilo, ya lo hemos dicho, gallego, y su madre, de ascendencia inglesa e italiana. Sus apellidos, los apellidos de la madre era Trulock, que fue el segundo apellido de Camilo, y el segundo de la madre, Bertolini, de familia italiana. Y parece ser que dentro de la ascendencia de esta señora madre de don Camilo, había mucha mezcla de sangres y de etnias. El sexto apellido, según algún estudioso, que siempre los hay, dice que era Lafayette, un apellido belga. O sea que, en fin. La cuestión es que el niño salió rarito en cuanto a comportamiento. Si a eso se le puede adjudicar algo al genoma, pues por ahí vino. Fue el primogénito, es decir, el primer hijo que tuvieron, y en realidad, pues mira tú, solo como curiosidad, y te lo digo como curiosidad porque estas eran de las cosas que él luego utilizaba para sorprender, para ser un socarrón, que también es otra de las características que no he dicho al principio, pero socarrón, con ganas de tomar el pelo siempre a la gente, o lo que dicen otros entre comillas, quedarse con el público, y tenía mucha gracia para hacerlo. Él soltaba ahí su improperio, su exabrupto, siempre va, y le daba lo mismo mandar a la mierda a los periodistas. Oiga usted, vaya a la mierda, con una voz grave que tenía muy potente. Y se quedaba tan fresco. De joven no se quedaba tan fresco porque entraba enseguida en peleas. Y no digamos en el colegio, pero bueno, eso lo vamos a ver. Te digo los nombres que él tuvo solo por curiosidad. Que hoy en España, por ejemplo, con un nombre ya vamos servidos. En Hispanoamérica, por lo que tengo visto, es normal tener 2 nombres, además de los apellidos luego, evidentemente. Pues mira, él tuvo todos estos. Camilo, José, María, Manuel, Juan, Ramón, Francisco, Javier de Jerónimo. Y luego los apellidos. Cela, Trulock. Muy bien. Bautizado tal, en Vigo hasta los 5 añitos, y luego se va a Madrid. Allí sus papás, a los 10 años, le meten en los Escolapios, una congregación de enseñanza, ya sabes que es de origen español, fundada por el aragonés San José de Calasanz, etcétera, etcétera.
Y allí Camilín, o como le llamaran, o Camilito, no tiene muy buen comportamiento y lo tuvieron que expulsar. ¿Qué había hecho? Pues ni más ni menos que tirar un compás contra el profesor. Lo primero que pilló en la mano, compás que solían ser, si era de alumno, solía ser metálico. Los profes sí, los profes lo tenemos a veces de madera y más grande. Pero yo pienso que lo tiraría un compás metálico que si, como tiene punta y todo eso, pues puede ser peligroso. Pero bueno, que tampoco se podía tolerar y dijeron, tú, niño, expulsado. Sus padres lo cogieron y le dijeron, ay, bueno, aparte de la bronca que le darían, ¿dónde? A los maristas. Y fue para él como ir de Anás a Caifás, o como se dice, de Pilato a Caifás, o como se dice en el argot de Semana Santa. Porque allí, a los 4 años, ni más ni menos que se le ocurre organizar una huelga, siendo estudiante y jovencito, ¿eh? O sea, que no pienses tú que ya tenía 18, no, mucho más joven, 13, 14 años. Y de tratar de organizar una huelga, expulsado de los maristas. En fin, sus padres ya no sabían qué hacer con él y lo dejarían. Y además fue esto y casi a continuación, en el 31, es decir, cuando él tenía 15 añitos y se proclama la República, él tuvo que ser internado en un sanatorio antituberculoso en el Guadarrama, que ya lo hemos citado con varios autores, y donde todos casi sacaron cosas muy positivas de aquel autoencierro, de aquel encerrarse en un sitio recoleto productivo para el espíritu. Hubo quien hasta cogió novia y se casó, ya lo sabéis. Esta experiencia, el Guadarrama, luego la recrearía, la volvería a dar forma novelada en el libro Pabellón de Reposo. Es decir, a los 15 años, con una afección de tuberculosis, va al sanatorio del Guadarrama, que luego, más adelante, no al momento, no, tardaría mucho en escribir obras importantes. Pabellón de Reposo. Cuenta su experiencia. Pabellón de Reposo. Completó estos periodos de inacción, de pasividad, que su enfermedad le impuso, leyendo sobre todo a un filósofo, a Ortega y Gasset, que para él fue como el mejor complemento educacional de lo que no habían podido o él no se había dejado que le dieran los religiosos docentes, tanto escolapios como maristas. O sea, digamos que su maestro fue en realidad Ortega y Gasset. Y la colección de clásicos españoles reunida por Rivadeneira en un montón de tomos, o sea, algo así como una antología de clásicos españoles. Y ahí pues estaban todos, Lope, Santa Teresa, que él luego en algún momento de sus novelas nos dice a quiénes les ponía el sí y a quiénes les ponía el no, o sea, quiénes se saltaba y quiénes dejaba. Bueno, dice que se leyó los 70 tomos, una barbaridad, pero además con concentración, aquello de decir, uy, que he estado un ratito sin saber, sin pensar en lo que leía. No, retrocedo que tengo que enterarme. Bueno, aquello fue como un cargar la memoria, cargarse de archivos. Cargarse de archivos. Además, le dieron una actitud de decir, yo ahora estoy preparado. He leído más que muchos y por lo tanto puedo hacer más que muchos y no agachar la cabeza ante nadie prácticamente. Es decir, eso le hizo autosuficiente.
todas estas lecturas durante su estudio. En el 34, con 3 años ya de la República, con la ayuda de maestros particulares, sus padres consiguen que pase los estudios secundarios en un instituto ya público, en el San Isidro. O sea, no con los religiosos, sino en el Instituto San Isidro afamado. Y inicia 2 carreras, la de medicina y la de abogado. Y ninguna de las dos tiene la suficiente, ¿cómo se dice?, tenacidad, paciencia para acabarlas. Cuelga las 2 carreras. Y descuidando las clases de medicina y las de derecho, dicen que asistía a las clases de literatura contemporánea que daba en aquel entonces en la Central Pedro Salinas. Y este le metió, con esto, cuajó el gusanillo de la literatura, de escribir, de la pluma. Se hizo amigo del escritor Alonso Zamora Vicente, también trató con Miguel Hernández cuando venía de su tierra natal de Alicante a probar suerte en Madrid, que ya sabemos que tuvo muy poca. Bueno, pues uno de los amiguetes, Camilo José Cela, y María Zambrano también. También conoció a otro novelista, también de su época, pero que se marchó al exilio, que fue Max Aub, que ya hemos hecho vídeo de él. A los 20 años estalla la guerra. El 18 de julio, él con sus 36 añitos, no, perdón, con sus 20 años, del 16 al 36, 20 años. De ideas conservadoras, pues logra escapar a la zona sublevada, porque Madrid era zona de la República. Y se alistó como soldado. Sí, sí. Fue herido y hospitalizado en Logroño. De lo que nos cuenta allí, para que veáis su grado de sorna que tenía a raudales, y de mofarse sin mofarse hasta de lo sagrado. Él era de casa, y si él se metía con algún aspecto de la religión, pues como era de casa, estaba perdonado, estaba bien visto. Fíjate, dice, 3 margaritas visitaron la sala número 5. En una cesta llevaban los regalos. Es decir, 3 chicas o 3 madres, 3 religiosas, visitaron y llevaban regalos. Y una le dice, soldadito, que estaba él herido, recuperándose, te voy a condecorar con un escapulario del Sagrado Corazón para que te preserve de todo mal. Mira lo que dice. Mira, detente, bala, el corazón de Jesús está conmigo. O sea, se lo regalaba con toda cariño y toda buena intención la monjita. Y el artillero Camilo, que era él, que lo narra, dice, se puso pálido. Se le escapó todo el color de la cara. No, muchas gracias. Condecore usted a otro, se lo ruego. Se lo pido por favor. Yo llevaba uno prendido con un imperdible en la guerra y aún no hace un mes me lo sacaron por la espalda. Se lo digo con todo respeto, señorita, pero para mí que el Sagrado Corazón es gafe. Esto es un texto de una de sus obras, Mazurca para 2 muertos, en la que yo no he visto un alarde de repetición de la misma palabra en poco texto, aquello que siempre te dice cuando empiezas a redactar. Una de las cosas más horrorosas para redactar bien y que tienes que quitar enseguida es repetir la misma palabra varias veces en poco espacio de tiempo. Pues bueno, él aborda una repetición intensiva de hasta 40-50 veces de la palabra llueve, 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 llueve.
este libro, El Mazurca para dos muertos. Increíble. Por cierto, que yo lo tenía, que lo compré, lo leí, y luego pues vienen personas a casa que te preguntan esto y te dicen, ay, mira, yo aquí tengo esto. Y le dices, toma, llévatelo. A veces dándoselo y a veces pensando que te lo van a devolver. Bueno, pues en esta ocasión no ha sido ni cosa ni otra porque no lo he encontrado. A lo mejor también es por cierto desorden, pero bueno. Este libro, Mazurca para dos muertos. Logra escapar, herido y hospitalizado en Logroño. Al acabar la contienda, decidió que la universidad no era para él. Y empezó a trabajar en una industria, en las oficinas de una industria textil. Y allí empieza a escribir la que sería su primera novela importante, La familia de Pascual Duarte. Y tenemos que ponerla, La familia de Pascual Duarte. Fíjate si sería importante que cuando al final de su vida le dan el premio Nobel, que tú sabes que la Academia Sueca siempre coge, hombre, se lo da por toda su obra, pero siempre coge una obra como emblemática de ese autor. Bueno, pues la Academia Sueca coge esta obra, La familia de Pascual Duarte. Una tragedia en do menor o en re menor, pero muy impactante y además con una expresión y un vocabulario y una fuerza tremenda, tan tremenda que a raíz de esta novela los críticos ya hablan de una corriente de la novela en ese siglo llamada el tremendismo. Y todos apuntan que fue esta obra de la familia de Pascual Duarte la que abrió esa brecha, ese camino por donde luego fueron otros. Y él dice de esta obra, dice, empecé a sumar acción sobre acción y sangre sobre sangre y aquello me quedó como un petardo. Eso lo dijo el propio Cela. ¿Tú has visto qué tipo de crítica hace él de su obra? Me quedó como un petardo. Bueno, pues es que le daba lo mismo decir eso que decir otra cosa más ordinaria o menos ordinaria. Él era él por encima de todo, de cualquier oyente o de cualquier televidente. No tenía respeto ninguno por el decoro, por el buen tono, la formalidad. No. O sea, ya con sus 2 expulsiones de niño, él seguía por el mismo camino, pero diciendo, os fastidiáis que ahora no me podéis expulsar. Como decía una abuela, en plan, dice, sí, las abuelas ya sé que somos como los niños, pero tenemos una diferencia, que no nos podéis pegar. Como diciendo, la liamos igual que un niño, aquella abuela en concreto, no todos, yo no la lío, dice, pero no nos podéis pegar. Bueno, pues igual, dice, la lío y ahora que soy mayor, no me podéis pegar. Vuelve a ser ingresado otra vez por sus dolencias pulmonares, en el 42. Esta vez en el Hoyo de Manzanares, que es un pueblecito al noroeste de Madrid, donde nace, bueno, no donde nace, pero al poco tiempo de nacer, el río Manzanares, que es el que pasa por Madrid. O sea, antes de llegar al Guadarrama, más próximo que el Guadarrama. Escribió allí entonces la obra esa del pabellón de reposo, en la que habla seguramente tanto de este segundo periodo, pero sobre todo del primero, que le traería muchísimos recuerdos. En aquel momento, durante esa segunda convalecencia, tiene amistad con una chica que su hermano era editorial y entonces da pasos para publicar La familia de Pascual Duarte, que
como veremos luego, pero en fin, prefiero decirlo cuando llegue su momento para no... En el 54, es decir, cuando ya tiene 32 años, en el 54, cambia de escenario y se va a Mallorca. Y allí, en colaboración y cooperación con otros literatos, funda la revista de... espera, ¿cómo era? La revista de Papeles de Son Armadans. Papeles, una revista en Mallorca. En Mallorca. Mallorca. La revista Papeles de Son. Son es una palabra como el predio, como el lugar, allí en Mallorca. Son Armadans. Donde siempre en su talante de sobresaltar, de transgredir la norma, de, bueno, pues invitaba a participar en esta revista a los exiliados, a los que sabía fehacientemente que no eran del agrado del régimen, pero él, ¡pum!, el dedo en el ojo. No, pues en mi revista ha publicado fulano, tal, y sabían que era pues un exiliado republicano que estaba allí. Esto con este detalle. Se casa a los 28 años. Allí en Mallorca, antes, en Palma, a los 50 años comenzó a escribir sus memorias y trazó un proyecto que él llamó La Cucaña. ¿Sabes qué es ese palo totalmente engrasado, enjabonado, difícil de subir? Claro, porque te resbalas, que arriba tiene siempre un premio. Entonces él dice, si yo escribo mis memorias voy a ponerlas un título general que indique ese grado de voluntad y de tenacidad que siempre he tenido para subir a lo más alto, y entonces dijo La Cucaña. En aquel plan edita el primer libro, que es La Rosa, es decir, dentro de lo autobiográfico estará La Cucaña, que sería el proyecto general de las obritas, y el primero que hizo fue La Rosa, del que vamos a leer algún fragmento. El volumen 2, subtitulado, tú sabes cuáles son las 3 potencias del alma, ¿no? Que se estudiaban en el catecismo antes, ahora ya no sé si las estudiáis. Dice, las potencias son 3, memoria, inteligencia y voluntad. Entonces él hace su segundo título con las memorias, entendimientos, inteligencia, que es lo mismo, memorias, entendimientos y voluntades. O sea, todo en plural. Las 3 potencias del alma, pero en plural. Ese sería su segundo libro autobiográfico, que abarca, lo publica en el año 93, es decir, ya de mayorcico, y abarca parte de la infancia, la adolescencia y la juventud. Todos estos. O sea, desde la adolescencia, La Cucaña, desde la infancia, adolescencia y juventud. Autobiográfico, pero de sus primeras etapas. No de su madurez. De sus primeras etapas. Infancia, adolescencia y juventud. Se casa en el 44, es decir, con 28 años, con María del Rosario, conde, con la que está casado unos 46 años, y luego se divorcia y se casa con Marina Castaño, con la que estuvo sus últimos 12 años de su vida y que le hacía también, pues además de esposa, pues de secretaria, de mantener las relaciones tanto económicas y comerciales de sus obras, etc. Muere en el 2002, pues a los 85 años.
Y sus últimas palabras ya lo sabe que fueron: ¡Viva Iria Flavia! Fue enterrado allí, en su pueblo, en el cementerio de su pueblo. Orientado a la literatura y ambicioso, puso en marcha, en plena autarquía, es decir, en un mandarse a sí mismo, sin dejar que nadie le mandara, un mecanismo que Dionisio Ruirejo, poeta, que lo conocía muy bien, lo definió como, dice, una estrategia de la fama, es decir, un currículum que llega a la fama de una forma estratégica. El culto a la personalidad, muy fuerte, y a la voluntad imperativa. Curioso. Se podía pensar que de un temperamento como el suyo hubiera sido un poco vago, indolente, perezoso, nada más lejos. Una voluntad férrea y una capacidad de trabajo enorme. Y para lograr esos textos, que a veces parecen de una extremada facilidad, dicen, uy, pues esto no tiene nada de particular, esto lo escribe cualquiera. No. Al revés. Decía el que para llegar a esos textos son los más trabajosos, los que tienes que currar más, trabajar. En su estrategia política, es decir, que fue importante cómo se desarrolló él, cómo se desenvolvió en los ambientes políticos, que en España siempre han sido importantes. Por desgracia, yo creo que más que por suerte. Malvivió colaboraciones con la prensa en la posguerra, es decir, no se entendió. Obtuvo un imprescindible carné de periodista, que le permitía ejercer, y se mete a trabajar con la policía, precisamente en el Ministerio del Interior, para depurar personas que tenían ideas republicanas y tratar de que pasaran, más que por denuncia, que pasaran al bando suyo. Incluso en el mundo que él ya se iba infiltrando, de autores y todo esto, recomendaba a sus superiores que les untara, por así decirlo, que les comprara con dinero. Fulano de tal, ¿qué? ¿Tenéis? Dadle tanto, o dadle un puesto en tal sitio, dadle un otro. O sea, como diciendo, todo se compra y todo se vende. Y él pensaba... Hola chicos, literatura 2005. Desde luego vengo, y no me he sonrojado porque ya he perdido casi toda la vergüenza, pero viendo este desorden de pizarra, digo, madre mía, ¿en qué líos os meto? La única ventaja es que, como habéis visto cómo se ha producido todo, pues habéis podido ir tomando apuntes y hacer vuestros cuadros sinópticos bien hechitos, para poder estudiar mejor. Lo siento. Vamos a ver los títulos. Antes, como cojo el libro de Ramoneda, los papeles que he estado siguiendo en este guión han sido en su mayoría extractados y parafraseados de la Wikipedia, a la que una vez más quiero aportar mi granito de admiración hacia esta gran obra que en estos momentos es muy útil, la Wikipedia. Y además, admirable porque no nos mete anuncios. Entonces, cogiendo ahora en la antología de Ramoneda, de donde sí que voy a sacar los textos, pues tengo aquí alguna cosa anotada en rojo. Fíjate, una frase de cena. Dice, la vida no es buena. Dice, el hombre tampoco lo es. Quizá fuera más cómodo pensar lo contrario. La vida a veces presenta fugaces y luminosas ráfagas de simpatía,
de sosiego o incluso también, ¿por qué no?, de amor. Pero no nos engañemos. O sea, dice, pero no nos engañemos. La vida sigue siendo, dice, no es buena. Y esto le llevó a intentar una experimentación continua, donde hace distorsiones esperpénticas y expresionistas, conjuntamente mezcladas con momentos de intenso lirismo, como un bellísimo. Sobre su afición a decir los tacos y a escribirlos, cosa que él se defiende así. Digo tacos y los pongo en letras de molde, porque no establezco diferencia entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Diré, casi todos los españoles dicen los mismos tacos que yo y con la misma frecuencia. En cuanto a la literatura, la verdad, no veo ningún motivo alguno para prescindir de esas palabras, sobre todo contando con antecedentes tan ilustres como Torres Villarroel, Quevedo, Cervantes y los dos arciprestes, de Vita y el de Santillana. Lo que pasa es que hace cosa de siglo y medio, y ahora se mete contra ellos, contra sus críticos, dice, lo que pasa es que, dice, hace cosa de siglo y medio, se nos vino encima una oleada de ñoñería y pudibundo, dice, y así andamos. Dice, y así andamos. En fin. Y... ¿qué más? En fin. Mira, te recuerdo por si aquí no ha quedado claro, las obras que Ramoneda nos las pone en negrita, que yo las llamo las obras para examen. Dice, la familia de Pascual Duarte, que ya la hemos puesto aquí como imprescindible. La Colmena, 2, imprescindible. San Camilo, 1936, 3. Y nos pone otra, pero que yo la he leído y al final he desistido. Digo, de esta no voy a leer nada. Oficio de tinieblas. Tiene una estructura, una configuración un poco rarilla y que no encaja mucho en estos vídeos que estoy haciendo. Y luego, en cuanto a sus obras menores, narraciones, relatos cortos, destaca uno que es El gallego y su cuadrilla. El gallego y su cuadrilla, que vamos a leer, o sea, en relatos cortos, por El gallego y su cuadrilla. Y los dos de viajes, Viaje a la Alcarria, del Miño al Bidasoa, y el libro de memorias de La Cucaña, aunque en realidad este de la Rosa fue el de la infancia, el que se hizo con más fama. El primer texto que vamos a leer es precisamente de la Rosa, dentro del conjunto de La Cucaña autobiográfica de su primera etapa. Dice, se habla de las reacciones defensivas, es decir, él lo describe así, se habla de las reacciones defensivas. El mundo le agrede. Él no es malo. Él no es travieso. Él no es desobediente. Es el mundo que le agrede. Entonces dice, de las reacciones defensivas del niño, del adolescente y del joven Camilo José Cela. Pasan algunos años más y nuestro adolescente nace a su primera y más tierna juventud. O sea, ya ha pasado la infancia, ha pasado la adolescencia y se mete en la juventud. Tiene novias múltiples y sucedidas. Todas ellas, dato curioso, mozas populares, modistillas, planchadoras, chalequeras. Baila el tango a la Sigal Pagesien y en el Búho Rojo, que sería un baile de por allí. Se interesa por la física teórica y compone poesías. Se arma de valor
y se presenta con sus cuartillas bajo el brazo en el Centro de Estudios Históricos de don Ramón Menéndez Pidal, que lo recibe. Se lo recordó aún hace poco en la dedicatoria de su versión del Cantar de Mio Cid, y conoce allí también a Pedro Salinas, en la universidad, donde se colaba para oír las clases de literatura. El hombre que había de decidir su vocación. Aquí Cela habla de sí mismo, pero en tercera persona. Nuestro joven se siente poderoso y duro como el pedernal. El débil que se quede en el camino. No puede entorpecer la marcha de los demás hombres. La voluntad es la herramienta del éxito e ingrediente de mayor importancia que la inteligencia. La voluntad. Y en esto tiene razón. La voluntad es la primera, más que la inteligencia y más que la memoria. La voluntad. No se debe dar un solo paso inconveniente, un solo paso que no nos acerque a la meta propuesta, hacia arriba, la cucaña. Con sus elementales filosofías, el joven Camilo José Cela adquiere una tuberculosis pulmonar. No importa. Habrá que alargar los plazos señalados, pero no importa. Hacemos un paréntesis y luego seguimos. La muerte es una abdicación, es así. Agarrémonos, pues, a la vida como un clavo ardiendo. No se debe morir a los 20, sino a los 100 años. Nuestro joven, en sus prolongados reposos, lee a Ortega entero, y de cabo a rabo en ejemplares que le presta Fernando Vela, amigo de su padre, y cuando termina con Ortega, nuestro joven devora la colección completa de Rivadeneira, 70 tomos. El tomo 71, el de los índices, le servía para ir marcándose la diaria labor. No se salta una sola página, aunque no pocas páginas las encuentra pesadísimas. Cuando se da cuenta de que lee distraídamente, vuelve atrás. Cada volumen cumplido lo entiende como un triunfo, como una piedra más que se coloca en el trabajoso y necesario edificio. Los leyó por orden, mejor dicho, los leyó por el cuidado desorden con que el editor los ordenó. La margarita de sus aficiones de entonces, que ahora habría de revisar, claro es, no resulta difícil. Os dice, este sí, este no. Dice, Lope, sí. Calderón, no. Cervantes, sí. Fray Luis de Granada, no. Santa Teresa, sí. Tirso, no. Quevedo, sí. San Juan de la Cruz, sí. Fray Luis de León, sí. El Arcipreste, sí. Santillana, sí. Jorge Manrique, sí. Jovellanos, sí. Moratín, no. Esta es su margarita. Come mucho este joven, y cuando vomita, descansa un rato. Se bebe media taza de tila o manzanilla y vuelve a empezar. Cumple muy puntualmente, incluso exageradamente, el plan impuesto por los médicos y no se mueve en todo el día de la chaise-longue. La actividad del hombre, piensa, no es una actividad puramente animal, sino que habita dentro de su cabeza. Si mi circunstancia de hoy, y aquí se nota la teoría del yo soy en mi circunstancia de Ortega, dice, si mi circunstancia de hoy es la enfermedad, copia, algo que forma parte de mí mismo yo, de nada vale que me rebele contra ella. Lo que hay que hacer es curarse y modificar la propia circunstancia mejorándola. Y mientras exista esta circunstancia actual, aprovecharla y sacarle el máximo partido. Así que es optimista. Antes de los 20 años, no es tópico pensar y proclamar que el hombre es el escultor de sí mismo. Periodo de formación. La lectura de Ortega moraliza y aclara al joven confundido por Nietzsche y desmoralizado por los escolapios y los maristas, que le habían dicho, no vales para nada, fuera de aquí. Lo habían desmoralizado. Pues Ortega dice que lo levanta de el laberinto en que le había metido Nietzsche y de las depresiones, en este momento hablando así, que le habían propiciado sus dos expulsiones. Se cura y vuelve a la vida con mentalidad de triunfador, de hombre que ya ha probado que sabe superar las circunstancias adversas. No soy un enfermo, y en cambio sí soy un hombre que ha leído más, mucho más y mejor que los demás hombres de su edad. Desprecia al mundo y compadece al hombre. Lee a Dostoyevsky, relee al Lazarillo. Relee al Lazarillo. Alterna el tango y el tumulto con la frecuentación de las amistades cultas. Cuando se siente inferior, huye de confesarlo. Se subleva y trabaja más.
Es decir, no se lamenta cuando se siente inferior. Se quita de allí y va a mejorar, a subir más. Pone los cimientos de su biblioteca con algunos viejos libros que le regala su padre. Empieza a hacer su biblioteca. Cree en las soluciones quirúrgicas de los problemas del espíritu y confunde la moderación con la cobardía. No, no te moderes. Eso de ser moderado no es moderación, eso es cobardía. O sea, la moderación no existe. Es una manera de llamar a la cobardía y él no la quiere. Se proclama escritor y solo escritor y proyecta ambiciosos planes que después pierde y olvida. Redacta un código civil y una constitución dura y liberal al tiempo. Dura y liberal al tiempo. Piensa en la sociedad familiar y concluye en que el matrimonio es una institución mal inventada y en todo caso enmohecida por el uso. La ley de herencia de bienes deberá modificarse drásticamente. Los hombres no tienen por qué ser iguales, pero sí deben serlo las condiciones en que todos se encuentren para iniciar la lucha por la existencia, a la que debe dársele un aire entre caballeresco y deportivo. Es decir, confía y quiere que las armas con las que todos partan en esta lucha de la vida sean iguales, enrasadas, pero que luego a partir de ahí no tienen por qué ser iguales. Antepone la consideración moral a ninguna otra y defiende las viejas formas paganas de vivir. A fuerza de repetírselo, como los tratados de filosofía americano para uso de hijos de familia, se llega a considerar fuerte y casi todopoderoso. Soy fuerte, soy poderoso, soy fuerte, soy poderoso. En aquel momento, su reacción de defensa es el ataque. ¿Me atacan? No me defiendo, ataco. Se hace violento. Está hablando de su juventud. Y pegón. Y anda a tortas con quien sea y por razones mínimas y sin importancia alguna. Por un quítame las pajas se liaba en una pelea. Llevó muchas bofetadas y de sus tiempos de gallo guarda nuestro ex joven el permanente recuerdo de 4 cicatrices. Esto es de su primer libro de la cucaña autobiográfico, La Rosa. Otro. Pascual Duarte. Su gran primer libro, que inicia el tremendismo. Y aquí habla en primera persona Pascual, el labrador extremeño en un pueblo de la España rural. Se mata sin pensar, bien probado lo tengo, a veces sin querer. Se odia intensamente y ferozmente, y se abre la navaja, y con ella abierta se llega descalzo hasta la cama donde duerme el enemigo. Es de noche, pero por la ventana entra el claror de la luna. Se ve bien. Sobre la cama está echado el muerto, bueno, el que va a ser el muerto. Uno lo mira, le oye respirar, no se mueve, está quieto, como si nada fuera a pasar. Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede despertarlo, que a lo mejor había de precipitar las puñaladas. El enemigo levanta un poco el embozo y se da la vuelta. Sigue dormido. Su cuerpo abulta mucho. La ropa engaña. Uno se acerca cautelosamente, lo toca con la mano con cuidado. Está dormido, bien dormido, ni se había de enterar. Pero no se puede matar así. Es de asesinos. Y uno piensa volver sobre sus pasos, desandar lo ya andado. No, no es posible. Todo está muy pensado. Es un instante, un corto instante, y después... Pero tampoco es posible volverse atrás. El día llegará y en el día no podríamos aguantar su mirada, esa mirada que en nosotros se clavará aún sin creerlo. Habrá que huir lejos del pueblo donde nadie nos conozca, donde podamos empezar a odiar con odios nuevos. El odio tarda años en incubar. Uno ya no es un niño, y cuando el odio crezca y nos ahogue los pulsos, nuestra vida seguirá. El corazón no albergará más hiel y ya estos brazos sin fuerza caerán.
en otro momento de la obra. Llevamos ya 2 meses casados cuando me fue dado el observar que mi madre seguía usando de las mismas mañas y de iguales malas artes que antes de que me hubieran encerrado. Pues había estado en la cárcel y lo habían librado. Su madre no lo trataba bien. Me quemaba la sangre con su ademán, siempre huraño y como despegado, con su conversación hiriente y siempre intencionada, con el tonillo de voz que usaba para hablarme, en falsete y tan fingido como todo ella. A mi mujer, aunque transigía con ella, ¿qué remedio le quedaba?, no la podía ver ni en pintura, y tampoco disimulaba su mal querer, que la Esperanza, que era su mujer, un día que estaba ya demasiado cargada, me planteó la cuestión en unas formas que pude ver que no otro arreglo, sino el poner la tierra por en medio, podría llegar a tener. Es decir, su mujer le dijo: nos vamos de aquí. La tierra por en medio se dice cuando dos se separan a 2 pueblos distantes, pero bien mirado, también se podría decir cuando entre el terreno en donde uno pisa y el otro duerme hay bien 20 pies de altura. Mi madre sentía una insistente satisfacción en tentarme los genios, en los que el mal iba creciendo como las moscas al olor de los muertos. La bilis que tragué me envenenó el corazón y tan malos pensamientos llegaba por entonces a discurrir que llegué a estar asustado de mi mismo coraje. No quería ni verla. Los días pasaban iguales los unos a los otros, con el mismo dolor clavado en las entrañas, con los mismos presagios de tormenta nublándonos la vista. El día que decidí hacer uso del hierro, tan agobiado estaba, tan cierto de que el mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un ápice en mis pulsos la idea de la muerte de mi madre. Era algo fatal que había de venir y que venía, que yo había de causar y que no podía evitar aunque quisiera, porque me parecía imposible cambiar de opinión, volverme atrás, evitar lo que ahora daría una mano porque no hubiera ocurrido, pero que entonces gozaba en provocar con el mismo cálculo y la misma meditación, por lo menos con los que un labrador emplearía para pensar en sus trigales. Estaba todo bien preparado. Me pasé largas noches enteras pensando en lo mismo para envalentonarme, para tomar fuerzas. Afilé el cuchillo de monte, con su larga y ancha hoja que se parecía a las hojas del maíz, con su canalito que la cruzaba, con sus cachas de nácar que le daban un aire retador. Solo faltaba entonces emplazar la fecha. Y después no titubear, no volverse atrás, llegar hasta el final, costase lo que costase, mantener la calma. Y luego herir sin pena, rápidamente y huir muy lejos, a La Coruña, huir donde nadie pudiera saberlo, donde se me permitiera vivir en paz esperando el olvido de las gentes, el olvido que me dejase volver para empezar a vivir de nuevo. La conciencia no me remordería, no habría motivo. La conciencia solo remuerde de las injusticias cometidas, de apalear a un niño, de derribar una golondrina, pero de aquellos actos a los que nos conduce el odio, a los que vamos como adormecidos por una idea que nos obsesiona, no tenemos que arrepentirnos jamás, jamás nos remuerde la conciencia. Había llegado la ocasión que tanto tiempo había estado esperando. Había que hacer de tripas corazón, acabar pronto, lo más pronto posible. La noche es corta y en la noche tenía que haber pasado ya todo y tenía que sorprenderme la amanecida a muchas leguas del pueblo. Estuve escuchando un largo rato. No se oía nada. Fui al cuarto de mi mujer. Estaba dormida y la dejé que siguiera durmiendo. Mi madre dormiría también a buen seguro. Volví a la cocina, me descalcé. El suelo estaba frío y las piedras del suelo se me clavaban en la punta del pie. Desenvainé el cuchillo que brillaba a la llama como un sol. Allí estaba, echada bajo las sábanas, con su cara muy pegada a la almohada. No tenía más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarlo. No se movería, no daría ni un solo grito, no le daría tiempo. Estaba ya al alcance del brazo, profundamente dormida, ajena. Dios, qué ajenos están siempre los asesinados a su suerte. A todo lo que le iba a pasar, ajena. Quería decidirme, pero no lo acababa de conseguir. Vez tuvo ya de tener el brazo levantado para volver a dejarlo caer otra vez todo a lo largo del cuerpo. Pensé cerrar los ojos y herir,
No podía ser. Herir a ciegas es como no herir, es exponerse a herir en el vacío. Había que herir con los ojos bien abiertos, con los 5 sentidos puestos en el golpe. Había que conservar la serenidad, que recobrar la serenidad que parecía ya como si estuviera empezando a perder ante la vista del cuerpo de mi madre. El tiempo pasaba y yo seguía allí, parado, inmóvil como una estatua, sin decidirme a acabar. No me atrevía. Después de todo era mi madre, la mujer que me había parido, y a quien solo por eso había que perdonar. No, no podía perdonarla porque me hubiera parido. Con echarme al mundo no me hizo ningún favor, absolutamente ninguno. No había tiempo que perder. Había que decidirse de una vez. Momento llegó a ver en que estaba de pie y como dormido, con el cuchillo en la mano, como la imagen del crimen. Trataba de vencerme, de recuperar mis fuerzas, de concentrarlas. Ardían deseos de acabar pronto, rápidamente, y de salir corriendo hasta caer rendido en cualquier lado. Estaba agotándome. Llevaba una hora larga al lado de ella, como guardándola, como velando su sueño. Y había ido a matarla, a eliminarla, a quitarle la vida a puñaladas. Quizá otra hora llegara ya a pasar. No, definitivamente no, no podía. Era algo superior a mis fuerzas, algo que me revolvía la sangre. Pensé huir. A lo mejor hacía ruido al salir. Se despertaría, me reconocería. No, huir tampoco podía. Iba indefectiblemente camino de la ruina. No había más solución que golpear sin piedad, rápidamente para acabar lo más pronto posible. Pero golpear tampoco podía. Estaba metido como en un lodazal donde me fuese hundiendo poco a poco sin remedio posible, sin salida posible. El barro me llegaba ya hasta el cuello. Iba a morir ahogado como un gato. Me era completamente imposible matar. Estaba como paralítico. Di la vuelta para marchar. El suelo crujía. Mi madre se revolvió en la cama. ¿Quién anda ahí? Entonces sí que ya no había solución. Me abalancé sobre ella y la sujeté. Forcejeó, se escurrió. Momento hubo en que llegó a tenerme cogido por el cuello. Gritaba como una condenada. Luchamos. Fue la lucha más tremenda que usted se puede imaginar. Rugíamos como bestias. La baba nos asomaba por la boca. En una de las vueltas vi a mi mujer blanca como una muerta parada a la puerta sin atreverse a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pude ver la cara de mi madre, morada como un hábito de nazareno. Seguíamos luchando. Llegué a tener las vestiduras rasgadas, el pecho al aire. La condenada tenía más fuerzas que un demonio. Tuve que usar de toda mi hombría para tenerla quieta. 15 veces que la sujetara, 15 veces que se me había de escurrir. Me arañaba, me daba patadas y puñetazos, me mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó un pezón, el izquierdo, y me lo arrancó de cuajo. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta. La sangre corría como desbocada y me golpeó la cara. Estaba caliente como un vientre y sabía lo mismo que la sangre de los corderos. La solté y salí huyendo. Choqué con mi mujer a la salida. Se le apagó el candil. Cogí el campo y corrí sin descanso durante horas enteras. El campo estaba fresco y una sensación como de alivio me corrió las venas. Podía respirar. La familia de Pascual Duarte. El siguiente texto es de su gran obra La Colmena. Fragmentos de los capítulos 1, 2, 4 y 6. Primer fragmento dice: acodados sobre el viejo, sobre el costroso mármol de los veladores, los clientes ven pasar a la dueña. Se trata de un bar. Un bar donde hay de todo. De estos bares que tienen mesas de mármol con estructura de hierro fundido, mugrosas, de mucho tiempo, en un clima espeso, entre el humo, el olor a café, el olor a pis viejo, a orín viejo, en fin, ese clima de los bares antiguos, y te los puedes imaginar en la posguerra, cuando habían pasado todas las calamidades y la gente salía a buscar lo que fuera para sobrevivir. Acodados sobre el viejo, sobre el costroso mármol de los veladores, los clientes ven pasar a la dueña, casi sin mirarla ya,
mientras piensan vagamente en un mundo que, ay, no fue lo que pudo haber sido en ese mundo, en el que todo ha ido fallando poco a poco sin que nadie se lo explicase, a lo mejor por una minucia insignificante, como el vuelo de la mariposa. Fíjate todo lo que ha pasado. Muchos de los mármoles de los veladores han sido antes lápidas de los sacramentales en los cementerios. En alguno, que todavía guardan las letras, un ciego podría leer, pasando las yemas de los dedos por debajo de la mesa: aquí yacen los restos mortales de la señorita Esperanza Redondo, muerta en la flor de la juventud. O bien, R.I.P. el excelentísimo señor don Ramiro López Fuente, subsecretario de Fomento. Los clientes de los cafés son gentes que creen que las cosas pasan porque sí, que no merece la pena poner remedio a nada. En el de doña Rosa todos fuman y los más meditan a solas sobre los pobres, amables, entrañables, sobre las pobres, amables, entrañables cosas que les llenan o les vacían la vida entera. Hay quien pone al silencio un ademán soñador, de imprecisa recordación, y hay también quien hace memoria con la cara absorta y en la cara pintado el gesto de la bestia ruin, de la amorosa, suplicante bestia cansada, la mano sujetando la frente y el mirar lleno de amargura como un mar encalmado. Hay tardes en que la conversación muere de mesa en mesa, una conversación sobre gatas paridas, o sobre el suministro, o sobre aquel niño muerto que alguien no recuerda, sobre aquel niño muerto que... ¿No se acuerda usted? Tenía el pelito rubio, era muy mono y más bien delgadito. Llevaba siempre un jersey de punto color beige y debía andar por los 5 años. En estas tardes el corazón del café late como el de un enfermo, sin compás, y el aire se hace como más espeso, más gris, aunque de cuando en cuando lo cruce como un relámpago un aliento más tibio que no se sabe de dónde viene, un aliento lleno de esperanza que abre por unos segundos un agujerito en cada espíritu. Otro texto. Doña Rosa se acerca a la mesa de Elvirita, que había estado mirando para la escena del camarero y el hombre que no pagó el café. ¿Ha visto usted, Elvirita? La señorita Elvira tarda unos instantes en responder. Pobre chico, a lo mejor no ha comido en todo el día, doña Rosa. ¿Usted también me sale romántica? Pues vamos servidos. Le juro a usted que a corazón tierno no hay quien me gane, pero con estos abusos... Elvirita no sabe qué contestar. La pobre es una sentimental que se echó a la vida para no morirse de hambre, por lo menos demasiado deprisa. Nunca supo hacer nada y además tampoco es guapa ni de modales finos. En su casa de niña no vio más que desprecio y calamidades. Elvirita era de Burgos, hija de un punto de mucho cuidado que se llamó en vida Fidel Hernández. A Fidel Hernández, que mató a la Eudosia, su mujer, con una lezna de zapatero. Le condenaron a muerte y lo agarró todo Gregorio Mayoral en el año 1909. Lo que él decía: si la mato a sopas con sulfato, no se entera ni Dios. Elvirita, cuando se quedó huérfana, tenía 11-12 años y se fue a Villalón a vivir con una abuela que era la que pasaba el cepillo del pan de San Antonio en la parroquia. La pobre vieja vivía mal y cuando le agarrotaron al hijo empezó a desinflarse y al poco tiempo se murió. A Elvirita la embromaban las otras mozas del pueblo enseñándole la picota, que es una columna que hay en los pueblos en la plaza, donde se ahorcaba y se ajusticiaba. Entonces, Elvirita, mira, le señalaban la picota, diciéndole: en otra igual colgaron a tu padre, tía asquerosa. Elvirita, un día que ya no pudo aguantar más, se largó del pueblo con un asturiano que vino a vender peladillas por la función. Anduvo con él 2 años largos, pero como le daba unas tundas tremendas que la deslomaba, un día en Orense lo mandó al cuerno y se metió de pupila en casa de la Pelona, en la calle del Villar, donde conoció a una hija de la Marraca, la leñadora de la paradera de Francelos, en Rivadavia, que tuvo 12 hijas, todas busconas. Desde entonces, para Elvirita, todo fue rodar y coser y cantar, digámoslo así. La pobre estaba algo amargada, pero no mucho. Además, era de buenas inclinaciones y, aunque tímida, todavía un poco orgullosa. Otro texto. Al niño que cantaba flamenco le arreó una golfa borracha.
El único comentario fue un comentario puritano. Caray, con las horas de estar bebida, ¿qué dejará para luego? El niño no se cayó al suelo, se fue de narices contra la pared. Desde lejos dijo 3 o 4 verdades a la mujer, se palpó un poco la cara y siguió andando. A la puerta de otra taberna volvió a cantar. Estando un maestro sastre cortando unos pantalones, pasó un chabea gitano que vendía camarones. Óigame usted, señor sastre, hágame los estrechitos, para que cuando vaya a misa me miren los señoritos. El niño, que tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de sucia bestia, de pervertida bestia de corral. Son muy pocos sus años para que el dolor haya marcado aún el navajazo del cinismo o de la resignación en su cara. Y su cara tiene una bella e ingenua expresión estúpida, una expresión de no entender nada de lo que pasa. Todo lo que pasa es un milagro para el gitanito, que nació de milagro, que come de milagro, que vive de milagro y que tiene fuerzas para cantar de puro milagro. Detrás de los días vienen las noches, detrás de las noches vienen los días. El año tiene 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Hay verdades que se sienten dentro del cuerpo, como el hambre o las ganas de orinar. Otro texto. Mauricio Segovia, cuando se aburrió de ver y de oír cómo doña Rosa insultaba a sus camareros, se levantó y se marchó del café. Yo no sé quién será más miserable, si esa foca sucia y enlutada o esa caterva de gaznápiros, si un día le dieran entre todos una buena tunda. Como le picasen mucho las preguntas, soltaba, estiraba la pata, que sacaba los pies de las alforjas, que se suele decir. En el año 89, con sus 73 años, la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura. Y fíjate cómo expresa la Academia Sueca, donde dice el motivo por el que da ese premio, fíjate que dice de la obra de Cela, la obra en general de Cela. Dice, por la riqueza e intensidad de su prosa. Una prosa rica e intensa. Dice que con una refrenada compasión, es decir, al mismo tiempo compasiva con el género humano, esto es cervantino también, encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. Una visión provocadora, es decir, que te provoca, que te es del desamparo, de la condición desamparada de todo ser humano. Así define su obra la Academia Sueca. En el 94, a los 5 años del Premio Nobel, él sigue en la brecha. Es decir, él sigue subiendo su cucaña vital, no cesa hasta el final. Y se presenta al Premio Planeta y lo gana, con el libro La Cruz de San Andrés. Pero aquí hubo un contratiempo que saltó a la prensa y dio mucha tinta a escribir. A Camilo José Cela, yo no digo si fue verdad o no fue verdad, los tribunales le dieron la razón a él, y tendrían sus peritos para ver si había habido plagio o no había habido plagio de otra obra que se presentó al mismo tiempo con él a ese concurso, al Premio Planeta, uno de los más prestigiosos y dotados económicamente de los que hay en España. Pero se levantó mucha tinta teniendo en cuenta que este señor se nos va a morir sin que le hayamos dado un escarmiento, sin que le hayamos apeado del burro, se va a enterar. Y entonces yo pienso que se vertió más tinta de la que había de la causa que la produjo. Y además, luego también, al año siguiente, entonces ya no solo España, sino toda la comunidad hispanohablante le otorga el premio Cervantes, que es otorgado por todas las naciones, o sea, no solo por España, sino por todas las naciones.
y seguramente que en España no obtendría los votos suficientes por, ya digo, por la animadversión y por las pullas y sarcasmo que se gastaba con el mundo del socialismo. En fin, seguramente te he aburrido un poquito con Camilo José Cela. Vociferador, socarrón, pero que en el fondo dices, este señor es bueno en el fondo, porque luego encuentras unos párrafos de lirismo, de ternura, increíbles. Mucha humanidad. Una humanidad grandota, porque él era un señor grandote. Grandote y además vociferante. Lo suyo era asustar. Podría haber valido para asustar niños. Hasta luego, chicos. Y ahora viene nuestra segunda parte, más amena y supongo yo divertida y entretenida, que es leer fragmentos de la obra de Cela. Nos lo vamos a pasar bien.